Buenas noches. Clase de Zohar, Parashat Vayera. Esta es una porción más que especial por diversas razones. Por un lado, porque tiene un montón de historias jugosas, por decirlo de alguna forma, dentro de las que son las historias de la Torá. Por otro lado, porque es, y tuvimos la explicación hace muy poquito tiempo, la parashá que se lee en Rosh Hashanah. En los 2 días de Rosh Hashanah se lee distintas secciones de la porción de Vayera. Y lo explicamos en Rosh Hashanah, y en realidad en Rosh Hashanah empezamos a leer a partir de la quinta aliyá del libro de la porción de Vayera, con lo cual nos perdemos un montón de la historia jugosa que tiene la porción, pero sabemos que respecto a Rosh Hashanah, lo que se lee desde la quinta aliyá en adelante ocurrió literalmente en Rosh Hashanah, en el segundo día de la Akedat Yitzhak, la atadura de Yitzhak ocurrió en el segundo día de Rosh Hashanah. Y nos cuentan los cabalistas que leer esta porción nos da la misma energía que la lectura de la Torá o la parte de la energía de Rosh Hashanah que tiene que ver con lo que recibíamos a través de la lectura de la Torá. Que era en el primer día conectar con el nacimiento de la columna izquierda, porque en la porción de Vayera es donde aparece por primera vez en la historia de la Torá Isaac, el hijo de Abraham, y dentro de la misma porción, de golpe, entre un párrafo y otro, hay 37 años desaparecidos, que es lo que a muchos nos hace pensar que Abraham fue a sacrificar a su hijo chiquitito. Si Dios le dijo, andá y sacrifica a tu hijo, y él agarró a este bebé y lo llevó a sacrificar. Isaac tenía 37 años cuando Abraham lo lleva a sacrificar, y Abraham tenía 136 años. Con lo cual, si no hubiera sido por voluntad de Isaac, que estaba yendo a ser sacrificado, era imposible que un señor de 136 años dominara a este muchacho de 40 años, 37 años, y lo pudiera siquiera pensar de llevarlo a sacrificar. Sin embargo, previo a esto, y aprendimos en Rosh Hashanah que el propósito de la energía que hay detrás de la porción de Vayera leída en Rosh Hashanah es que en el primer día, al leer sobre el nacimiento de Isaac, entramos en contacto con el nacimiento de la columna izquierda, del deseo egoísta, y la Akedat Isaac, que se traduce generalmente, o la gente lo conoce como el sacrificio de Isaac, pero Akedat Isaac literalmente quiere decir atadura de Isaac, tiene que ver con tomar control de la columna izquierda, atarla. Por eso esta sección de la Akedat Isaac se lee todos los días después de que uno se puso tefilim en el brazo izquierdo, ¿sí? Uno ata el deseo egoísta y después también se lee todos los días, de hecho, una sección de esta parashá. Pero anteriormente, antes de que ocurriera, y por cierto, cuando Abraham desciende de la Akedat, está en el punto más alto de su crecimiento espiritual. Por otro lado, en el mismo momento muere Sara. Es una parashá que tiene, en cuanto a energía, ¿sí? La energía de esta semana, de hecho estas 2 semanas, la semana que viene también Hayei y Sará, son sumamente intensas energéticamente. Y siempre caen en el mes de Escorpio, ¿sí? Con lo cual tiene mucho que ver con esta energía adicional, por decirlo de alguna forma, o la intensidad de energía. Al final de la semana, de la parashá de la semana pasada, nos cuenta la Torá que Dios se le aparece a Abraham
y le dice, vamos a hacer un pacto. Vos me das un pedacito pequeño, ¿sí? Y yo te voy a dar la descendencia más importante del mundo. Dice, voy a hacer que tu familia, que tu descendencia sean sagrados para mí. Es decir, a partir de las almas de Atzilut van a empezar a bajar de tu descendencia. Sabemos que hoy en día, sacando las etnias árabes que son descendencia de Abraham, pero no es a quien se refería con este pacto, porque ya había nacido en ese momento Ismael, el mundo judeo-cristiano que conocemos hoy es esta descendencia de Abraham. Con claridad o de alguna forma más fácil de, ¿cómo se dice? Trace. De trazar, de rastrear, de trazar aquellos que son de descendencia de Israel, pero en definitiva la gran mayoría de la gente blanca del mundo proviene de esta etnia que se origina a partir de Abraham. Y a cambio de esto, el Creador le pide circuncidarse. Y le dice que este va a ser el pacto que va a haber entre ellos y que a partir de este momento, en ese momento Ismael tenía 13 años y por eso es que los árabes se circuncidan a los 13 años, pero le dice a partir de este momento, en realidad el mandamiento, y de alguna forma termina siendo como una especie de error en la costumbre árabe de circuncidarse a los 13 años solo por seguir la tradición de su ancestro, que le tocó ser circuncidado a los 13 años porque esa era la edad que tenía, pero el precepto que le dan a Abraham es en el 8º día vas a circuncidar a los hombres de tu descendencia. Y hoy queremos entender un poco de qué se trata esto de la circuncisión. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué recién después de la circuncisión pudo Abraham tener a Isaac, que iba a ser esta descendencia? Por otro lado, la porción de la semana empieza diciendo Vaira Eilad Hashem, Yudkei Vavkei, Veloonei Ma'amrei, dice, y se apareció, y se le apareció, o se le reveló, es la palabra que utilizan acá, a Abraham en las planicies de Mamre. Dios, por cierto, no es quien se le apareció Dios. Dice, estando sentado en la entrada de su tienda al calor del día. Rarísimo, ¿no? Que Hom Ayom. ¿Es necesario el pronóstico del tiempo? ¿Sí? Tenemos después un lugar en la parashá que por no gastar tinta de la Torá, Dios no le dice a Moshe que escriba lo que pasó en esos 37 años entre medio de nació Isaac y después un día Dios le dijo sacrificalo. 37 años perdidos, eso no es importante, pero sí es importante decir que hacía calor. Es raro, ¿no? ¿Sí? Estaba ahí, alzó sus ojos y vio a 3 hombres. Es decir, ¿no dice que se le apareció Dios? ¿Qué tienen que ver los 3 hombres? No tendría que decir y le alzó los ojos y vio a Dios. No, 3 hombres. Pero evidentemente, estos 3 hombres eran la revelación de Dios. Nos cuenta el Midrash, el Zohar, que cuando ocurre esta porción es en el 3er día después de la circuncisión de Abraham, ¿sí? Que al final de la parashá anterior había sido circuncidado. En el 3er día se dice que es el día que más duele la circuncisión.
que hoy se sabe porque tiene que ver con el proceso de coagulación y cicatrización, cualquier herida empieza a tirar en el tercer día, ¿no? Entonces, y obviamente no lo habían hecho con anestesia ni nada, ¿sí? Entonces, Abraham, por su esencia de ser un absoluto dador, una persona absolutamente generosa, se pasaba todo el tiempo en la entrada de su... Abraham era millonario, ¿sí? Y tenía seguramente una gran tienda de campaña porque la podía pagar. Y tenía muchísimos sirvientes, pero Abraham, en lugar de vivir en una comunidad cerrada, digamos, Abraham era dueño de toda la tierra que estaba atrás. Pero la casa de Abraham estaba puesta con la puerta sobre el camino. Porque él quería saber si pasaba gente. Porque si pasaba gente, seguro venían desde lejos, porque él estaba en el medio de la nada, digamos, tenía este poblado que era donde sus tierras. Y de esa forma podía atenderlos, ¿sí? Lavarles los pies, hacerlos pasar, darles de comer, atender a la gente que pasaba. Como Dios sabía que estaba en semejante dolor, decidió, dice que ese fue el día, hasta ese momento, el día más caliente de la historia. ¿Para qué? Para que nadie se animara a salir a caminar por el desierto. Entonces Dios dijo, bueno, si hoy es el día, si hace, 55 grados de calor, nadie lo va a molestar a Abraham, que está convaleciente, sufriendo, y que va a tener que ir a lavarle los pies, y a darle de comer, y a cocinar, y todo esto, porque Abraham no permitía que sus sirvientes sirvieran a los pasajeros, ¿sí? Él personalmente los servía. Entonces, ¿qué se le ocurre a Dios? Ok, si hace mucho calor, nadie va a salir a caminar. ¿Qué efecto tiene esto en Abraham? Abraham se preocupa de que no vaya a ser que hay gente que salió a caminar y que como hace tanto calor, ni siquiera están pudiendo llegar a la puerta, a pasar por enfrente de la tienda de él, y a pesar de que está en semejante dolor, decide levantarse y salir al camino a buscar a los pasajeros. ¿Sí? Decide que va a preparar provisiones y cosas, no sea que a lo mejor no llega gente porque quedaron tirados por ahí en el camino. Entonces, ¿qué hace Dios? En el momento que lo ve que está por llegar o sea, que se está por ir encima con el sufrimiento que tiene, meterse en el camino con 55 grados de calor, le revela a estos 3 pasajeros. ¿Sí? Le hace aparecer 3 hombres y le dice, como diciéndole, pará, no salgas al camino, si sos tan cabeza dura, te mando 3 pasajeros para que los atiendas. Y cada uno de estos pasajeros, en realidad nos enteramos después, son 3 ángeles. Y cada uno viene con una misión distinta. Uno viene a decirles de que van a ser padres, ¿sí? Que producto de la circuncisión que se hizo Abraham, ahora Sara va a poder tener un hijo. Que había pasado mucho tiempo desde aquella vez que Dios le dijo a Sara, y Sara se murió de la risa, y pasó el tiempo y no pasaba nada. De golpe ahora, después de la circuncisión, le viene y le cuenta esto. El otro venía a destruir a Sodom y Gomorra, Sodom y Gomorra. Y el tercero venía a salvar al cuñado primo. Lot era, ¿qué era? Sobrino. Al sobrino de Abraham. No podía venir uno solo. Y el Ari va a empezar su discusión acerca de esto, refiriéndose a
a estos 3 ángeles y a la destrucción de Sodom y Gomorra. Igual la porción es una novela en sí misma. Empieza a crecer Isaac, Sara se da cuenta que el hermano no es buena influencia, entonces le dice a Abraham que le diga a Agar, a la mamá de Ismael, que se tienen que ir, y los deja irse al desierto, prácticamente a la muerte. Y el Zohar después nos explica que de no ser así, Agar no hubiera suplicado por su hijo y no hubiera recibido las bendiciones que recibieron las naciones árabes. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno lee la historia parece que son todos unos desalmados, y el Zohar explica que que de no haber sido de esta manera, y hay muchos comentarios que dicen que se hubieran avivado y la mandaban a Sara y a Isaac al desierto y el petróleo nos tocaba a nosotros y no, y no a los países árabes. Aparte es todo muy confuso porque dice que Abraham le dio regalos y cosas a los hijos, o sea, le dio un montón de regalos y no le dio comida. ¿No hubiera sido mejor que le diera mucha agua y comida y todo esto en lugar de darle un montón de regalos? ¿Cuáles eran los regalos que le dio? En realidad los regalos que le dio fue sabiduría. Y de hecho el regalo más grande que tenía Ismael de su padre era la hospitalidad. Por eso es notable en los países árabes el tema de la hospitalidad y demás. Es más que interesante leerla toda, sin las explicaciones cabalísticas, es tremenda esta porción. Entre las cosas que aparecen que son más que interesantes es la primer gran corrección de la humanidad, que es la discusión entre Abraham y Dios respecto a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí? De golpe aparece una persona en el mundo que se le planta a Dios y le dice, ¿qué es eso de me venís a desprestigiar todo el trabajo que yo hago? Yo le digo a la gente que sigan a este Dios único, que es todo misericordioso, y vos vas a destruir a dos... ¿Cómo remonto el marketing después de la destrucción total de dos ciudades? ¿Sí? Por más que sean malos. Entonces empieza a negociar. ¿Sí? ¿Qué van a decir si habían 20 justos, 30 justos? Empieza con 50, bueno, termina negociando que si hay 10 justos entre las dos ciudades, no las destruya, y en definitiva al final no había más que uno, ¿sí? Que era Lot. Vamos a leer un poco lo que dice el Ari. El año pasado explicamos otra parte de esta porción que es más que interesante para los que quieran volver a escuchar el audio del año pasado. Hay una conexión muy fuerte entre esta porción y ¿qué quiere decir? Que se le apareció Dios en las planicies de Mamre, en esto, lo otro, más allá de toda la explicación hay un montón de cosas ocultas en las iniciales de esta frase loca de en dónde estaba y qué hora del día era, perdón, y cuánto calor hacía y demás, que tiene que ver con cómo se hace para que se te aparezca Dios. Está el audio del año pasado y de cómo, solo para que les dé deseo de escuchar la del año pasado, les voy a leer solo una frase que dice lo siguiente. Que eso fue... Ok. Dice... esto es
la segunda explicación que Lari da. Hay una primera que creo que todavía nunca hemos hecho una clase de Zohar sobre esa primera explicación. Dice, ¿qué quiere decir esto? Y Dios se le apareció en los planos de Mamre. Dice, todo aquello que nosotros hemos de rectificar en este mundo es con el solo propósito, con el único propósito, de causar la copulación entre Zeirampin y Nukva. Puesto que ya sabemos que a través de lograr que estos dos se unan, recibimos nuestro sustento, la beneficencia divina y los hijos. Y de la única forma y del único lugar de donde nosotros recibimos sustento, la inteligencia divina de poder realmente saber qué está bien, qué está mal, la claridad mental y el tener hijos, proviene únicamente de nuestra madre y nuestro padre espiritual, que son Zeirampin y Nukva, Zeirampin y Malhut, y de cómo nosotros ayudamos a que ellas se unan. El que quiera saber cómo se hace, puede escuchar la clase del año pasado. Al que le pueda interesar tener más dinero o inspiración divina, lo que yo sé que no es algo tan enticing. Ok. Dice lo siguiente. Ahora vamos a explicar el significado místico de la historia detrás de Sodom y Gomorra. También vamos a explicar, dice Lari, por qué 3 ángeles. Mijael, que vino a anunciarle a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Gabriel, que vino a reducir a la nada o a derrocar a Sodom. Y Rafael, que vino a rescatar a Lot. Cada uno de ellos vino a hacer una misión totalmente distinta una del otro. Pero, sin embargo, todos vinieron juntos en un solo momento, en lugar de venir uno después de otro. Como diciendo, o sea, no es una pérdida de tiempo, si cada quien tiene algo para hacer en distintos momentos, ¿para qué venir todos juntos? Y los otros dos tener que esperar a que uno anuncie las cosas, mientras el otro va a destruir. ¿Sí? Y el Ari contesta, por si quieren mayores explicaciones, fue así porque era necesario. Dice, lo primero que tenemos que entender es el concepto de lo que vino a hacer Mijael, que vino con la misión de decirle a Abraham que iba a ser el padre de Isaac. Ahora, lo que no es fácil de entender es que ir a destruir Sodom y salvar a Lot eran estrictamente necesarios para que Isaac naciera. Por eso en realidad es como que los 3 venían juntos porque venían con un mismo propósito, aunque la tarea que venían a hacer era distinta. Dice, el Creador quería hacer que surgiera la semilla sagrada, el alma de Israel, que había sido guardada o puesta en una especie de storage, ¿sí? Como acopiada, desde el momento de la creación hasta ese día. ¿Sí? Era una semilla que estaba guardada, por decirlo de alguna forma, desde hacía 2000 años, ¿sí? Que estaba en lista de espera para bajar a este mundo. Porque sabemos, dice, que transcurrieron 2000 años de caos desde la creación, que continuó de alguna forma mundos de destrucción hasta ese momento. Los primeros 2000 años, sabemos que antes de esta creación
hubieron mundos de caos que fueron los 7 reyes de Edom, que dice que nacieron y murieron. Si uno lee la historia de la Torá antes de que naciera Noah, e inmediatamente después de la dispersión de Babel, antes de que naciera Abraham, se va a encontrar con secciones en donde también dice, y este nació y tuvo a tal hijo y murió, y nació y murió, y nació y murió, denotando que el orden que había en este mundo era el mismo todavía que el de los mundos del caos, en donde constantemente, de la misma forma que nosotros decimos el mundo es creado todos los días, en esa época el mundo era destruido todos los días. O sea, los nuevos arquetipos de humanos que iban generándose eran constantemente destruidos. En un punto totalmente destruido justo antes de Noah, y eventualmente destruyendo generaciones sin que quedara algo realmente que se prolongara en el tiempo hasta que llegó Abraham. Abraham fue la 52ª generación desde que el hombre fue creado. Hubieron 52 padres que tuvieron hijos lo que pasa es que parece que fueran pocas, pero estos señores vivían cientos y cientos de años. Entonces, solo 52 generaciones duraron en realidad 2000 años, los primeros 2000 años. Ok, y acá explica lo mismo. Dice y esto lo podemos ver en la Torah, que continuó el mismo ciclo de nacer y morir, expresado de esta forma, hasta que apareció Abraham. Porque una vez que aparece Abraham, sobre Abraham está escrito Abraham Zaken Baba Yamim, y Abraham estaba entrado en años, y los días de Abraham vinieron a morir. Ya no dice más que Abraham murió, dice vinieron a morir. Hashem baraj et Abraham bakol. E incluso en esos días, donde los días vinieron a morir, Abraham fue bendecido con todo. ¿Sí? También la palabra bakol fue bendecido con... Bakol era el nombre de la primera de los 8 hijos que Abraham tuvo después de que Sara murió. A los 137 años de edad, Abraham se volvió a casar y tuvo 8 hijos más, cuando ya sus días habían venido a morir, según esto. O sea que el tipo era, hasta el último momento fue, su descendencia tenía mérito de que él siguiera dando descendencia en el mundo, ¿no? Y la primera hija que tuvo le puso de nombre Bakol, que quiere decir con todo, ¿sí? Porque él había llegado a esa conciencia en donde era realmente parte del todo. Ok. Y dice, y por eso sabemos que, eso lo explicamos muchas veces, que la Torá cuando dice, y estos son las generaciones de los cielos y la tierra que fueron creados, Veibaram, quiere decir también para Abraham, o a través de Abraham. ¿Sí? Porque él dice a través del pacto que él hizo, del pacto de Abraham, es donde el mundo de Tikkun prevaleció sobre los mundos del caos. Hasta que Abraham no se circuncidó, el mundo de Tikkun no lograba sobreponerse por encima de los mundos de caos. Pero a partir del Brit, del pacto, el mundo de Tikkun se fortaleció y le ganó al desorden. ¿Sí? Dice, entonces, en Abraham, Dios encontró la vasija para que se pudiera implantar toda la semilla de Israel, ¿sí? De lo que hoy son las personas espirituales del mundo. No hay una persona que tenga deseo por la espiritualidad que no sea una semilla de Abraham. ¿Sí? Por más que se pongan un turbante y digan que son yogis o que hagan tal y tal otra cosa y digan que son
si alguien tiene deseo de dvikut, de adhesión con Dios, es parte de la semilla de Abraham. Porque dice que él comprendía todas estas almas que tienen deseo de adherirse al Creador. Y sabemos que incluso en la época incluso en la época del templo, todas las tribus de Israel rezaban distinto, o sea, profesaban su unión con Dios distintas unas de la otra. ¿Sí? Por eso al Sidur del Ari, al Nusach Arizal, se le llama la 13ª puerta. Porque el Ari dijo, bueno, no importa de qué tribu vengas, porque hoy es muy difícil de saber, si te acercás otra vez a querer adhesión con el Creador, estas kavanot, esta forma de rezar, que muchos la ven y te dicen, no, esto no es la forma. ¿Sí? Así es como rezan los hasídicos, pero no como reza mi familia o como esto o lo otro. El Ari dice, esta forma, a través de esto todos pueden. ¿Sí? Todos pueden llegar. Pero en definitiva, ancestralmente se sabía, incluso dentro de Israel, que de distintas formas de tratar de adherirse a Dios, o sea, se puede conseguir sin que sea lo mío es lo absoluto. ¿Sí? Y el que no lo hace como yo está equivocado. Me refiero a los demás, el que no lo hace como yo sí está equivocado. Si hay algo que cuando voy a comprar anécdota, no voy a comprar un talit y me muestran, me dice, ¿cómo lo querés? Le digo, ¿qué tenés? Me dice, ¿cómo que tengo? Me dice, decime cuál es tu costumbre y te digo, a ver, ¿qué hay? Le digo, yo no tengo una costumbre, le digo, yo tengo una costumbre de integrar todo. Le digo, estudio Kabbalah, pero decime a ver qué tenés. Entonces me dice, mira, tengo esto. Entonces me muestra, y la diferencia es que, salvando que tenga lo mínimo que lo que entiendo de Ari, que es importante, que sea de lana, en lo posible de lana de antílope y no de oveja. Sí hay ciertos, digamos, niveles de qué tan jalador de energía es un talit, ¿no? Y que tenga donde casi todos difieren, es en cómo están atados los tzitziot, ¿sí? Si una argolla que sale para acá, bueno, ahí, mira, acá casualmente hay. Y obviamente el que hace esto, este es hereje, y el que hace esto, este es el otro hereje, ¿no? Entonces, ¿sí? Ven, tiene un solo agujerito y está pasado por acá y está tejido de esta forma. No, el grosor no tiene nada que ver, es solo porque el hilo es más grueso, por eso este se ve más dominante. Después hay otros que hacen 2 agujeritos, ¿sí? Ojo, y pasan todo el tzitzit por los 2 agujeritos, y después está esto otro, que es como lo hace Chabad, donde la mayor parte, ¿sí?, de los hilos están pasados por uno de los agujeritos, y uno solo está pasado por... Entonces le digo, ¿sabes qué? Dame ese. Dame el de... Haceme hacer uno que tenga los tzitzit hechos como Chabad. La persona esta haciendo de Chabad le da alegría, pero igual piensa que soy un hereje porque ¿cómo puedo traicionar la tradición de mis padres? ¿Sí? Entonces le digo, ¿sabes por qué lo hago? Porque tuve la suerte de que mis padres no tenían no seguían ninguna línea, pero sí seguían la línea de tener amigos, de ser, de recibir gente en su casa, de tratar a todos por igual. Entonces mi línea de lo que, mientras que no esté en contra de lo que dice el Ari, mi línea es
que haya de la mayor cantidad de gente posible. Cuanto más equivocados seamos, más chance tenemos de que estemos cerca de la verdad, ¿no? Por lo menos al arriesgarse a equivocarse ya estás más cerca de la verdad. Con esto quiero decir de que no piensen que creo que si no es como nosotros decimos, no será aceptado. Entonces, dice, el Creador encontró en Abraham la vasija para todo aquello que tenga, para todo Israel. Y todas las almas que existían antes de que este mundo fuera creado, podían ser, todas esas almas de Atzilut, podían venir de él. O sea, el tipo tenía toda la genética, era el primer arquetipo puro de alguien que pudiera querer reconectar la luz y la vasija. Por eso la sección anterior habla sobre la importancia de conectar Zeranpin y Malhut para eliminar caos del mundo, ¿no? O por lo menos de la vida de esa persona. Dice, puesto que hasta ese momento el mundo solo estaba en el orden del caos, o sea, en la falta de orden. ¿Por qué? Porque estaba escaso del Brit, del pacto entre Abraham y Dios. Y dice, y por eso este mundo solo pudo sostenerse sobre el Brit de Abraham. Y este es el sentido místico de esta frase de Ibaram, que los cielos y la tierra fueron creados a través de Abraham. Los cielos y la tierra estaban siempre pendiendo de un hilo por ser destruido todo este mundo, igual que los mundos anteriores, hasta que Abraham se circuncidó. Ahora uno se pregunta, ¿qué puede ser tan importante acerca de algo tan poco placentero, ¿no? Dice, y en este momento, a partir de su circuncisión, a Abraham se le dijo, o fue informado que iba a tener a Isaac. Y que la semilla de todo Israel existía dentro de él. Puesto que está escrito, a través de Isaac, vos serás llamado semilla. Dice, ¿y qué pasa? Porque entre las almas que el Creador tenía guardadas desde el momento de la creación, también tenía el alma del Mesías. Y el alma de Mesías solo podía aparecer a través de Isaac, o podía manifestarse a través de la descendencia de Abraham, puesto que también estaba ahí guardado. Dice, de hecho, muchos de nuestros sabios dicen que la frase que dice desde la Torá, pero el Espíritu de Dios se mecía sobre las aguas, en realidad se refiere a que el Espíritu del Salvador, del Mesías, ya existía desde el principio de la creación. Después de toda una explicación de por qué esto de sobre las aguas tiene que ver con o por qué el Espíritu de Dios y el Espíritu de Mesías es lo mismo, pero no es tan importante a nuestra lección. Dice, sin embargo, el alma de Mesías se le había perdido a Dios. ¿Sí? La puso ahí y después cuando la fue a buscar, no estaba. Dice, ¿y en dónde estaba? Estaba en Sodom, puesto que está escrito, he encontrado a David, mi sirviente. Y nuestros sabios dicen que lo que quiere decir esto es, Dios dijo, menos mal que lo encontré entre Sodom. ¿Quién lo tenía? Al alma de Mesías. Lot, el sobrino de, porque en todas las generaciones el alma de Mesías desciende y encarna. ¿Sí?
No existe una generación en donde el Salvador, el Melech HaMashiach, no encarne en la tierra. Y generalmente es gente que tiene vidas absolutamente miserables, y si la generación en la que nace no es meritoria de revelarlo como el Salvador, mueren muertes terribles, voluntariamente. Porque dicen, bueno, si no puedo ser revelado como la persona que lleve al mundo al fin de la corrección, por lo menos déjame llevarme, transmutar parte del caos del mundo a través del sufrimiento. ¿Sí? De hecho, incluso hay escritos de grandes cabalistas que explican esto acerca de Rabbi Akiva y Jesucristo, que dicen que Rabbi Moshe David Vale, que era el alumno o el discípulo más cercano del Ramjal, de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, en uno de sus libros escribe que las reencarnaciones de Mesías ben Yosef y Mesías ben David eran Rabbi Akiva y Cristo en su tiempo, y que los dos, como no pudieron ser revelados, tuvieron una muerte, la muerte que tuvieron, ¿no? Lo que pasa es que como eso daba pie a fortificarle el concepto de los judíos mesiánicos y todo esto, y no son escritos que son muy conocidos, pero no es que en realidad estos dos eran, sí, en todas las generaciones hay dos que aparecen, que si la generación se eleva espiritualmente, permite que ellos se rebelen. Y son siempre dos, en realidad, en Mesías. Hay un Mesías ben Yosef, que es un guerrero, y hay un Mesías ben David, que es un sabio. Uno es el que va a ser rey, y el otro es el que va a defender, o es una especie de mercenario o de rebelde contra el sistema. No, el que nace después del otro y el que... Ok. Ok, entonces se le había perdido. ¿Y en dónde estaba? Estaba en Lot. Entonces, ok. Es por eso que era necesario que vinieran 3 ángeles al mismo tiempo, porque en realidad el propósito era el mismo. Nadie estaba, por decirlo de alguna forma, perdiendo tiempo. Uno era encontrar el alma de Israel que estaba en Abraham. ¿Sí? Uno venía a verificar que Abraham realmente pudiera ser el procreador de... si nosotros entendemos, o sea, los que han tomado las clases de reencarnación y entienden que cada pensamiento genera un esperma y solo un esperma genera la fecundación de un óvulo, no es tan difícil saber si una persona, desde un plano totalmente metafísico, saber si una persona tiene o no la semilla de hecho, solo con saber cómo piensa una persona, conocer un poco una persona, sabe el tipo de hijos que va a tener y la descendencia que va a dejar en este mundo. Dice, uno era encontrar al alma de ver que Abraham pudiera ser quien trajera la descendencia de Israel. Otro era destruir a Sodom, porque había que romper el lugar de donde estaba atrapado Lot para poder extraerlo, y otro era hacer la extracción, era como una especie de comando, ¿sí? Rescate a Lot, ¿sí? Pero Lot estaba enquistado, por decirlo de alguna forma, bajo un marco de energía que no permitía la revelación de esa chispa de alma. Entonces tenía que ser destruido eso, y Lot tenía que ser extraído. Dice, por eso es que hacían falta 3 almas, dice, y un tercero que lo extrajera a Lot y lo llevara a una cueva a donde Dios, dice, había preparado vino para que se emborrachara y se acostara con su hija,
pensando en que el mundo se había destruido, las hijas de Lot, cuando llegan a la cueva esta, ya había habido la historia de la destrucción del mundo total en el diluvio. De golpe viene un ángel y destruye totalmente a las dos ciudades y no deja a nadie vivo más que a Lot y a sus hijas. En realidad le da una pequeña chance a la esposa de Lot, pero y hay toda una gran lección detrás del por qué la esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en sal y por qué sal y demás, pero no es el tema de hoy. Creo que en la clase de la semana del año pasado lo explicamos. Pero tiene que ver con la añoranza al caos, ¿sí? Al de, pero ¿cómo voy a extrañar Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Por más que me salvé, pero... ok. ¿Todos vieron la película de La loca historia del mundo, de Mel Brooks? Es buenísima. Que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la esposa se hace sal y él en realidad se la lleva para rasparla y echarle sal a los sándwiches cuando va caminando. Muy bueno. La loca historia del mundo, de Mel Brooks. No había internet para que las hijas de Lot pudieran chequear si todo el mundo se había destruido o solo Sodoma y Gomorra, pero lo único que se alcanzaba a ver con el ojo humano eran estas dos ciudades que estaban totalmente devastadas. Entonces piensan que se acabó el mundo y entienden que con lo puro que es su padre no va a haber continuidad en el mundo porque no va a querer acostarse con las hijas. Entonces lo emborrachan, llegan justo a una cueva en donde hay vino. ¿Y qué dice Larí? Dios puso el vino en la cueva. ¿Sí? Porque si no hubiera, y la idea de pensar de que era estrictamente necesario, qué sé yo, que el mundo se había destruido y demás, dice, y en realidad tenemos que entender que este vino estaba esperando a David, no a Lot y a sus hijas. ¿Qué quiere decir estaba esperando a David? Sabemos que de los hijos que tuvo la hija de Lot con Lot, nació Moab. Moab fue se terminó convirtiendo en una gran nación, los moabitas, ¿sí? La nación de Moab. La madre de el rey David era una moabita. Si no hubiera existido la nación de Moab, no hubiera existido la madre del rey David, y sabemos que el rey David es por eso se conoce, se le dice Mesías ben David, es porque la línea de sangre del Redentor final viene de la casa de David, porque David en realidad fue el único rey que no tenía sangre real. No era el hijo del rey anterior, era un extraño que Dios eligió. De hecho, algún día lo explicaremos, pero la historia de David es increíble. David era el más débil de todo, no importa, no es el tema de hoy, pero en realidad el vino y todo esto estaba esperando la revelación de David. Más aún, dice Larí, de la misma forma que Isaac salió desde Abraham, el Mesías y el futuro de Isaac también salió de Lot. ¿Cómo así? Dice, el nombre Isaac puede ser visto como la combinación de las siguientes palabras. Y escuchen esto. El fin como algo que tiene principio y fin, ¿no?
el fin del que está vivo, refiriéndose a Mesías, dice el Ari. Este es el significado místico del verso que dice, Él pidió de ti vida. Y también de la frase, David, rey de Israel, vive para siempre o prevalece. ¿Sí? David Melech Israel, Hay de Kayam. ¿Okay? Dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de el fin del que está vivo? Como no podía faltar en nuestra clase de Zohar, dice, el fin del que está vivo, Keit Haim, que son las palabras Kuf, Tzadik, Het, Yud, ¿sí? que son en realidad son las letras del nombre Isaac. ¿Sí? Isaac tiene las mismas letras que el fin del que está vivo, que el Ari dice que quiere decir lo siguiente. El fin, refiriéndose a la punta de el que está vivo, se refiere a la sefirá de Yesod. Sabemos que el que está vivo siempre es Yesod. Dice, porque de la misma forma, dice que el órgano reproductivo masculino puede estar muerto cuando está flácido o vivo cuando está en su estado erecto. El fin o la punta del que está vivo se refiere a la glándula o a la cabeza o la corona de ese órgano. Que ese es el punto de el motor de la automanifestación o la realización de la civilización que también se conoce como la redención final o Mesías, que es aquel que manifiesta el propósito divino de la creación. ¿Sí? Con lo cual manifiesta que hay una conexión entre los dos versos o entre el término vida y Mesías. Dice, como lo explicamos en esta misma explicación, esto nos deja entender por qué Abraham tenía que circuncidarse primero para poder ser el padre de Isaac. ¿Sí? Para esta idea de Keit Haim, que son las mismas letras que Isaac, tiene que ver con que sobre esa glándula que es el Keter, o la corona, cuando se refiere a corona se refiere a Keter, la conexión con la energía de Keter de la creación, había que quitarle la clipá que estaba encima. ¿Sí? Había que quitarle el velo de negatividad que lo tapaba físicamente en el cuerpo, pero simbólicamente quitarle la clipá al conocimiento. Ahora, y lo explica, ¿no? Y dice, y por eso, ahora vamos a explicar por qué Abraham tuvo el mérito de ser el padre de toda esta nación. Porque, de hecho, que Dios haya venido a decirle, ¿sabes qué? Ok, podés circuncidarte, porque vas a tener esta nación, todo eso, fue un mérito que algo que hizo Abraham hizo que Dios lo eligiera y le dijera, bueno, vas a ser el primero en quitar esa clipá de por encima del Keter de lo que está vivo. Sabemos que Noah también, Noah en realidad hay una frase que dice, Noah caminó ante Dios y era perfecto. Y en realidad se refiere a que Noah, al igual que Moisés, en ningún lado dice que Moisés fue circuncidado. Nacieron sin prepucio. De hecho, es algo que ocurre, no muy frecuente, pero ocurre. De hecho, conozco una persona, sobrino de es una relación política en realidad, que nació circuncidado.
y de hecho en el 8º día lo único que se hace en lugar de hacerle la circuncisión es que con un alfiler se le hace un pequeño incisión en la piel y se hace que salga una gota de sangre. Y eso es considerado que esa persona tiene hecho la circuncisión. Pero hay gente que nace sin el prepucio, y ese fue el caso de cuando dice que Dios, Noah encontró gracia en los ojos de Dios, es porque Dios vio que había nacido una persona que ya era perfecto por sí mismo, ¿sí? Que no tenía esta clipá. Por eso dice que encontró de Noach Matzah Gen, Chochmat Nistar, porque ahora vamos a ver cuál es la conexión que hay entre el conocimiento y el que esté o no el prepucio. Dice, y esta es obviamente la clase en donde todos nuestros alumnos judíos dicen, uy, menos mal que tenía solo 8 años y no me tuve que enterar. 8 días. Ok, vamos a dar una pequeña explicación de lo que dice Rabbi Haim Vital. Acá dice, el verso que dice, y Abraham era viejo y entrado en años, Abraham Zaken Baba Yamim, ocurre después de la muerte de Sara. Perdón, me salté una frase antes. Dice, ¿por qué? Porque esto de que fue circuncidado ocurrió. Dice, esto ocurrió porque Isaac nació cuando Abraham y Sara ya eran viejos. Pero, ¿qué quiere decir viejo? Cuando ya habían entrado en los días primordiales, dice el Ari. Y hay una explicación acá abajo que trata de explicar qué quiere decir los días primordiales. ¿Por qué utilizar Atik Yomim? En arameo, la expresión Atik Yomim quiere decir los días más altos o primordiales, pero también tiene que ver con esta idea de los días de Atika, de Keter. Atika es lo que está por encima de Jochma y Binah. Dice, este verso que dice, y Abraham estaba entrado en años, era viejo y estaba entrado en años, en realidad la Torá lo dice recién después de que Sara se hubiera muerto, no cuando Isaac nació 37 años antes. Dice, sin embargo, la Torá hace hincapié en que Abraham y Sara eran viejos, Zaken, cuando Isaac nació. Dice, el Zohar interpreta la frase habiendo Baba Yamim, estando entrado en días, como queriendo decir, habían entrado a los días primordiales. En los días primordiales, dice, una persona es totalmente renovada como un águila, refiriéndose al verso que dice, Dios renueva tus días, es una frase de Teilim, del Cantar de los Cantares, que dice, de los Salmos, perdón, dice que dice, Dios renueva tus días como a un águila. Estos días a los que se refiere a los 6 días primordiales que corresponden a los 6 días de la creación, hasta que el hombre fue creado, que en realidad son las 6 sefirot inferiores de Atika, Atik Yomim, correspondiendo a los 6 días de la creación. Puesto que sabemos que esos 6 días corresponden al deleite de la fuente de vida
y a la propagación de esa energía de vida que puede llevar a cualquier persona al rejuvenecimiento y a la, casi denota decir como a la niñez, ¿sí? Como devolverle restaurar toda su estado de vitalidad como un niño. Dice, y por eso también tenemos que entender que inmediatamente después de que la Torá dice esta frase, y Abraham estaba entrado en años, era viejo y estaba entrado en años, la Torá continúa diciéndonos, e Isaac se casó con Rebeca. ¿Sí? Dice eso porque denota que por este nivel al que había alcanzado Isaac, Isaac iba a tener descendencia también. O sea que también dependía de la conciencia de Abraham, que Isaac también pudiera tener hijos. ¿Cómo sabemos esto? Porque Rivka era estéril. Y Rivka no tuvo hijos hasta muchos años, 40 años después de casarse. Pero los tuvo por el crecimiento espiritual de Abraham. Tal como hemos dicho, la semilla de Israel, o sea, de las almas espirituales del mundo, fueron transmitidas a través de Isaac. Dice, y esas almas ya eran preexistentes, estaban en realidad, Dios las tenía guardadas, por decirlo de alguna forma. Dice, y también entendemos, no está explicado acá, dice, pero también, porque ya hemos explicado que la frase Bereshit bara, en el principio Dios, Bereshit bara Elohim, Dios creó, en el principio Dios creó, también se refiere que lo que fue creado fue para estas almas, a quienes el Creador ya las consideraba almas sagradas. Y ese producto, esas almas, se refiere a Binah. Dice que es el lugar a donde Israel puede ascender en pensamiento, ¿sí? A ser creadores, por decirlo de alguna forma. Y también diciendo que como estas almas provienen de Atzilut, explica acá más abajo, y Atzilut o Jochma está precedida por Binah, para que una persona llegue a su máxima esencia, cuando una persona es espiritual, llegue a su máxima esencia de reconectar con su alma de Jochma, sí o sí tiene que pasar por Binah. Dice, por eso también no pudieron aparecer a través de Abraham estas almas. Se tuvo que seguir el proceso de que Isaac, o sea, ¿por qué no tuvo Abraham 12 hijos? ¿Sí? Las tribus de Israel, no. Isaac tuvo que tener un hijo y de ese hijo recién tuvieron que aparecer. Dice, ¿y por qué no aparecieron de Abraham? Porque Abraham era Zaken, viejo. Esto alude a que los sabios dicen que la palabra Zaken es en realidad un notricon. No es un acrónimo en donde cada una de las iniciales, sino las consonantes de la palabra Zaken, dice, se refiere a Ze Sheka'ana Jochma. ¿Sí? Las consonantes de Ze Sheka'ana, Zain, Kuf, Nun, son las mismas de Zaken, refiriéndose a que es solo aquel que llega al nivel de Jochma,
puede ser la semilla de la semilla de Israel, ¿sí? Que este era Abraham. Y en definitiva, muy tarde, pero dice esto no podía ocurrir antes, por eso cuando lo tuvo a Ismael porque tenía 86 años y sabemos que la edad entre los 70 y los 80 corresponde a la sefirá de Geburá. Aparte dice que a los 80 años, 86 años, Abraham estaba en su prime, ¿cómo se dice? En su plenitud, ¿sí? Esa era como su madurez a los 80 años, bueno, considerando que vivió 150 años, debe ser que los 80 era su media edad. Ok, lo que pasa es que se va a... Voy a leer esta parte, aunque esta parte sea solo para una persona que está sentada acá. ¿Okay? Dice, por eso no fue circuncidado antes de tenerlo Ismael, porque tenía menos de 90 años. Cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. ¿Sí? El valor numérico de 100, o la letra que corresponde a 100, es Kuf, ¿sí? La palabra Isaac tiene la letra Kuf adentro, Sara tenía 90, 90 es la letra Tzadik, ¿sí? La palabra Isaac tiene la letra Tzadik adentro, y solo nos está faltando una letra Yud y una letra Het. ¿Sí? Dice, por eso esta insistencia de que eran viejos es porque para lograr manifestar a Isaac necesitaban llegar a estos estados de madurez. Y de hecho este estado de madurez de 100, el número 100 son las 10 sefirot dentro de las 10 sefirot. Como él logró el conocimiento de llegar a ese prime de estar en Keter de Keter, las 10 sefirot de las 10 sefirot, el creador le dijo, ok, podés descubrir tu Keter. A partir de ahora, te ganaste que puedas descubrir la glándula que está al final y para los hombres, bueno, todos acá lo saben, la glándula está totalmente descubierta cuando el pene está erecto, ¿sí? Para una persona que tiene hecha la circuncisión. Por eso se refiere a recién ahora que estás en el final de lo vivo, o sea que cuando tu pene erecto muestre totalmente la energía de Keter, que era algo que él se había ganado por el crecimiento espiritual que había hecho, recién vas a poder traer a la semilla de las almas espirituales del mundo a este mundo. O sea, bajar las almas de Josma, las almas de este depósito que el Creador tenía guardado ahí, todas estas almas. Entonces entonces uno tenía que tener 100, otro tenía que tener 90. Con lo cual, para que se manifestara Isaac, nos están faltando 2 letras, dice el Ari, que son las letras Yud y la letra Het. Y esto es solo informativo porque en realidad la verdadera enseñanza acerca de esto es el poder llegar a el entendimiento de que el verdadero Brit es, o sea, que no alcanza solo con el pacto en la carne, sino que por eso es que la Torah, cuando eventualmente Dios le da la Torah a Moshe, le dice, circuncida tu corazón.
¿Sí? No era del pacto, no era circuncidar el pene, literalmente, el prepucio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir circuncidar tu corazón? No alcanza para decir soy Israel con solo una prueba física, sino que tiene que estar el deseo de llegar a Jochma, al verdadero conocimiento. Porque lo que encontró Dios en Noah fue Jochmat Nistar. Él tenía el conocimiento, Noach Matzahen, él tenía el conocimiento oculto. Como lo tenía, por eso no había nacido cubierto ese conocimiento. Para el resto de la gente del mundo nace cubierto y es nuestro trabajo descubrirlo. Más allá de que haya un procedimiento físico que ayuda a la persona a desconectarlo de la clipa del encubrimiento del conocimiento. ¿Sí? Hay un nivel del alma que entra en el octavo día, que el proceso de circuncisión extrae la clipa noga, se llama, la clipa del conocimiento. Ok, lo que sigue no es relativo a eso, esa es la gran lección de nuestra clase, pero lo que sigue acá es para alguien que tal vez si lo escucha le sirva. Dice la letra Het, que tiene el valor numérico 8, ¿sí? Se refiere a los 8 días de la circuncisión. La letra Yud, en el nombre, la letra Yud se refiere a la letra Yud que está en el nombre Haya, ¿sí? Puesto que el primer nombre que tuvo Javá, Eva, antes del pecado primordial, era era Haya. ¿Sí? Solo después de haber comido dice la Torah, en ningún momento menciona el nombre Javá, sino después de que ella comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es la que ella generó que se tapara el conocimiento. Sabemos que también la letra Yud está, la glándula, la letra Yud tiene valor numérico 10, y como otra vez, el pene tiene que ver con la capacidad creadora del hombre como Dios, la glándula, la cabeza del pene, que es un punto o algo redondo, por decirlo de alguna forma, está simbolizado en la letra Yud, que también tiene el valor numérico 10, que es Keter. ¿Sí? Por eso a esa glándula se le llama Keter o la corona. Y lo que hizo Javá fue crear la clipa que la cubrió. Y dice, bueno, porque antes de que apareciera, que fuera llamada Javá, la diferencia entre un nombre y el otro es que hay una permutación entre la letra Vav y la letra Yud. ¿Sí? Dice, sabemos que Eva fue creada del costado de Adán, y cuando este costado fue creado, fue convertido en esta mujer, fue llamada ayudante, Eizer, ¿sí? La mujer antes del pecado era la ayudante de Adán, pero también implica opuesta, ¿sí? Porque dice que estaban de espaldas y se enfrentaron, esa fue la creación original. Dice, y pudiendo dar semilla, zera, que es semilla, son las mismas letras que ayudante. Dice, y la idea del por qué fue dada vuelta para la unificación desde Anpin y Malhut, por qué las pusieron de frente,
era porque juntos podían producir la semilla sagrada de esta nación que ante los ojos de Dios era el fruto sagrado de la creación. Pero no ocurrió eso, cada quien comió ¿sí? Y se requirió de 2000 años de caos para que finalmente Abraham pudiera empezar a rectificar eso. Y solo a través de ese esfuerzo de adquirir conocimiento del todo, de poder ver el Keter que tuvo Abraham, fue el primero en tener el mérito de descubrir Keter, ¿sí? de quitarle la clipa o el prepucio que está sobre Keter. Esta idea de que lo primero que produjo Abraham fue en un estado de Geburá, ¿sí? En que el primer hijo que tuvo Isaac fue en un estado de Geburá, es la razón por la cual también aparece Akedat Isaac, la atadura de Isaac en este libro. De hecho, no sé si saben, pero fue Ismael quien le propuso a Isaac la Akedat. Ismael, que era muchos años más, 14 años más grande que 14 años más grande que Isaac, a los 37 años, un día le dice, porque Ismael era de columna derecha, era un puro descendiente de Abraham. Isaac era la columna izquierda y era totalmente egoísta. Ismael le dice a Isaac, le dice, ¿qué mérito podés tener vos? ¿Sí? Vos no te ofreciste a que te hagan la circuncisión. A mí mi papá me dio a elegir, ¿querés hacer la circuncisión igual que yo? Y yo tenía 13 años y elegí hacer ese sacrificio, ¿sí? Para conectar con el Creador. ¿Qué hiciste vos? Sos una persona que tenés 37 años, sos un egoísta, nunca has hecho nada por nadie. Y esta interpelación de Ismael, de hecho, dice que es lo que hizo que Isaac dijera, bueno, ¿sabes qué? Tiene razón. Soy puro deseo egoísta. ¿Qué puedo hacer? Considerando que era el máximo del deseo egoísta, dar su vida por el resto de la humanidad. Y dice el Zohar dice que Abraham no entendía nada. ¿Qué hacía Dios pidiéndole que mate a lo único que era la posibilidad de la descendencia de Israel, de conectar con la luz? Sin embargo, era lo que le pidieron y es lo que iba a hacer. Con lo cual, tenemos que entender que respecto a nosotros, si realmente tenemos el interés de adquirir la verdad, el conocimiento puro, llegar al Keter, a la verdadera sabiduría, no es posible sin estar dispuestos a sacrificar nuestro estado de figura, ¿sí? Nuestro estado de juicio por los demás, nuestro estado de deseo de recibir para nosotros mismos. En nuestras vidas, esa atadura, ¿sí? Esa es, porque seguramente hay mucha gente acá que está sentado y dice, bueno, sonamos, ¿a dónde hay que anotarse para circuncidarse? ¿Sí? Y la verdad es que si es que en la carne no está ese pacto, si es porque también hay una afinidad con esa energía. Si la persona circuncida su corazón, que es donde el verdadero trabajo está en lo metafísico, seguramente también después va a sentir el deseo de
y tal vez para las personas que lo escuchan por primera vez están diciendo, este tipo está loco, mira si yo voy a ir a querer eso para mí, y se sorprenderían saber cuántos alumnos he tenido en los últimos 19 años que un día vienen y te dicen, ¿cómo hago y vos decís, o sea, nadie te está pidiendo que hagas, sí, pero cuando alguien hoy me preguntaba, ¿por qué empecé a comer kosher? Y la verdad es que empecé a comer kosher un día que no pude comer treif. No es que decidí comer kosher. Empecé a estudiar Kabbalah. Yo estudiaba Kabbalah lejos de donde estaba la institución en donde o sea, no había forma de recibir influencia social como para que sea ¿cómo decirlo? Para que sea por presión de pares. ¿Sí? Como peer pressure se dice así. ¿Sí? Porque al ver a tus pares, dices, no, vos no vas a ser el que llegue con la pata de jamón mientras todos están... no tenía, estudiaba Kabbalah, pero no tenía interacción alguna con judíos ortodoxos o con alguien que comiera kosher. Pero cuando empecé a estudiar Kabbalah, al poco tiempo, empezó a dar impresión comer cerdo. Y dije, bueno, ¿cuál es el gran problema? Pero siempre me habían encantado los mariscos. ¿Sí? Y la visita obligada cuando viajabas a San Francisco era lo primero, ir a Pier 49, al Pier 49, a comer sopa de almeja en unos panes así que ahuecados que te sirven la sopa de almeja. Y empecé a comer kosher cuando fui y compré la sopa de almeja, y cuando la tuve en la mano no la podía comer. Y nadie me había dicho nada. Pero lo que pasa es que cuando empezás a crecer en otros niveles en tu espiritualidad, hay cosas que te empiezan, no es que a dar asco porque, mira, que simplemente dejan de tener resonancia con tu energía. Esto es algo parecido. Si uno por ahí no se entiende cómo puede ser que... peor aún, hay gente que viene y te dice, quiero convertirme al judaísmo. Y vos decís, pero sos tan linda persona, ¿para qué quieres hacerte judío? ¿Sí? Y vienen con esta locura y van y lo hacen. ¿Sí? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero creo que también una de las, no sé si virtudes o de lo especial que tiene Kabbalah aplicada, es que si usás este tzitzit, o no usás tzitzit, sos bienvenido igual. ¿Sí? Y seguramente en algún momento se te va a ocurrir usar alguno, y después un día también espero que no, a que te importe cuál de los dos. Sí, hay que tener cuidado igual cuando uno llega a ese punto. Hay una vieja frase que se dice que decía Rab Brandwein, que decía, hay que tener cuidado con la gente que empieza a medir el largo de los tzitzit. ¿Sí? Cuando ya se preocupan tanto en lo físico es porque seguro dejaron de preocuparse en lo interno. ¿Sí? En el crecimiento, piensan que si se ponen el disfraz, ya son. Así que esa es nuestra clase de esta semana. Eso.